Schaffer su título, en el que no solo se encuentra una cita al asesino de Lennon, sino la esencia misma de la propia película. Capítulo 27 narra los 3 días que Chapman pasó en Nueva York en diciembre de 1980 y que culminaron con el asesinato de John Lennon. Schaffer estructura el relato de manera circular a imagen y semejanza de una de las novelas fundamentales de la literatura norteamericana del siglo XX, Catcher in the Rye, publicado en España como El guardián entre el centeno y en Latinoamérica como El cazador oculto, obra clave para comprender la situación mental en la que se encontraba Chapman durante las horas que precedieron al asesinato a balazos a John Lennon. Como la narración de los 3 días de Holden Caulfield en Nueva York, tras escaparse del colegio del que ha sido expulsado en El guardián entre el centeno, la historia de los 3 días de Chapman en Manhattan al acecho de su víctima comienza con una declaración de intenciones de su narrador, que posteriormente descubrimos ingresando en una si realmente queréis que os hable de lo que ocurrió, pues probablemente queráis saber todo lo que concierne a mi padre, lo que hizo mi madre, a mí. Ese es el primer diálogo que aparece en la película. Se trata de casi la misma declaración escrita por alguien 36 años antes del asesinato de Lennon y con la gran relato en primera persona de Holden Caulfield, que yo les leí. En el tenemos a un adolescente, Holden Caulfield, quien a sus 16 años se resiste a entrar al mundo adulto. La voz de Caulfield nos cuenta en 1949 sus peripecias durante 3 días de diciembre de 1948, recordando anécdotas personales que se dieron en su vida, especialmente en la época estudiantil. Por medio del uso inteligente del lenguaje coloquial nos encontramos inmersos en lo que es lo más importante desde mi punto de vista de esta novela, las reflexiones de Caulfield, irónicas y cargadas de un hostil social cultural, una sociedad que parece tediosa e inmutable. Entonces, capítulo 27 va a convertirse desde su primera imagen en un ejercicio de intertextualidad constante. Como ya indiqué, el Chapman de Schaffer comienza su relación de manera simétrica a su alter ego, adaptada a su persona. Chapman alude a su padre, Caulfield habla en genérico de sus padres, a quien culpó de su estado mental pocos días después de ser detenido. Sobre la escena en la cual Chapman toma un ejemplar de El guardián entre el centeno, la estantería de una librería neoyorquina, el director nos advierte de que lo que vamos a ver y a oír está filtrado por la mente enferma de Chapman, convencido de ser tal vez la reencarnación de Holden Caulfield. Así, aunque buena parte de las coincidencias entre la novela y la estancia de Chapman en Nueva York sean reales, la duración de la misma, de un viernes a... ¿Ustedes ven sobre el día? De un viernes a lunes de diciembre, o el encuentro con la prostituta con el vestido verde. Otras van a ser invención de su narrador a fin de establecer una identificación mayor con su alter ego para hacernos ver algo de lo que él está convencido, que es Holden Caulfield. Así, por ejemplo, al inicio de la película, Chapman pregunta al taxista si sabe dónde van los patos del Central Park en invierno, cuando el lago se hiela. La misma pregunta la plantea varias veces Caulfield en la novela de San Francisco. Bueno, tomo taxi. Oiga, ¿le importaría dar la vuelta cuando pueda? Me he equivocado al darle la dirección. Quiero volver al centro. El taxista era un listo. Aquí no puedo dar la vuelta, amigo. Esta área es de dirección única. Tengo que seguir hasta la 90. No tenía ganas de empezar a discutir. De acuerdo, le dije. Luego de pronto pensé en una cosa. Oiga, dijo, esos patos del lago que hay cerca del Central Park South, ese lago pequeño, ¿sabe por casualidad a dónde van los patos cuando el agua se hiela? ¿Tiene por casualidad alguna idea? Sabía que solo cabía una posibilidad entre 1.000.000. Se volvió y me miró como si estuviera loco. ¿Qué se ha propuesto, amigo? Dijo. ¿Tomarme el pelo? De la misma manera, en la película, el asesino de Lennon se cruza con un niño que canta la canción que inspira el título de su novela. Si un cuerpo encuentra a otro cuerpo cuando va entre el centeno. Bueno, en esta parte está Caulfield hablando con Phoebe, que es su hermanita menor. Dice, no sé si quiero decir que es más que una tía y eso, pero me estaba sacando, por lo tanto, no está mal. Va a matarte, dijo. Pero no la vi, estaba pensando en otra cosa, en una cosa de locos. ¿Sabes lo que me gustaría hacer? ¿Sabes lo que me gustaría hacer de verdad si tuviera la puñetera oportunidad de elegir? ¿Qué? Y deja de decir palabrotas. ¿Te acuerdas de esa canción que dice, si un cuerpo agarra a un cuerpo cuando viene entre el centeno? Me gustaría, es si un cuerpo encuentra a otro cuerpo cuando viene entre el centeno, dijo Phil. Es un poema de Robert Burns. Ya sé que es un poema de Robert. Tenía razón, es si un cuerpo encuentra a otro cuerpo cuando viene entre el centeno, pero entonces no lo sabía.
las visiones recurrentes de Chapman, lo vemos en la película, corresponden imágenes sacadas de la novela con las que está obsesionado Chapman. La vista del campo del centeno próximo al abismo, que considera con custodia y el tío vivo, es como una especie del carrusel que ustedes vieron ahí también, no sé. El movimiento termina la novela de Salinger. Está también con su hermanita, con Phoebe. Aún estaba enfadada, pero no tanto como antes. De todos modos, seguíamos acercándonos al tío Ivo y ya se oía su música de locos que toca siempre. Tocaba Oh Mary, la misma canción que tocaba cuando yo era pequeño, como 50 años antes. Eso es lo bonito que tienen los tío Ivos, que siempre tocan las mismas canciones. Creí que el tío Ivo estaba cerrado en invierno, dijo Phoebe. Era la primera vez que decía algo. Probablemente se le había olvidado que estaba enfadada conmigo. A lo mejor lo han abierto porque va a ser Navidad. Probablemente se acordó de que tenía que estar enfadada conmigo. Es una alternancia entre las imágenes intertextuales y las biográficas de Chapman desde la película de Chaplin. Se revela como un interesante ejercicio de estilo nada habitual en el cine norteamericano. En realidad la crítica a la película ha sido desfavorable. La tragedia de Codfield, quien acaba la novela de Salinger encerrado en un manicomio, se convierte en la de Chapman de Chaplin, quien vive en la pantalla de manera casi literal las peripecias de Codfield en Nueva York. Pero este final simétrico de ambas propuestas artísticas, con el encierro de Chapman en una institución psiquiátrica de la misma manera que Codfield, es donde la película de Chaplin alcanza su mayor concentración intertextual. En el final circular de la película se encuentra la verdadera tragedia de su narrador y mucho más la de Lennon, quien acaba por convertirse en el instrumento de la mente desquiciada de un asesino para darle sentido a su vida y dotarla de un final que la relacione con la novela en cuyas páginas cree vivir. Víctima de su enfermedad mental, Chapman descubría y haría público después de la muerte de John Lennon el verdadero motivo para asesinar a quien fuera su ídolo. Me di cuenta de que John Lennon había sido asesinado para promocionar El Guardián entre el Centenio, y fue como si una corriente eléctrica hubiese pasado a través de mi cuerpo y encendido todas las células de mi cerebro. Mi mente ya no aguantaba más, así que me convertí en el guardián entre el centeno de mi generación. Me convertí casi en un profeta, dice Martin Chapman. Ya. No sé si quieran hacer algún comentario. Cuando Jack Hannah Marx estaba grabando la película El Amante, Margarita Duras iba mucho a observar la grabación y empezó a tener mucho disgusto con Jack porque ella no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo con su novela. Fue tanto el disgusto que ella además fue una señora bastante patética y bastante cañona. Entonces ya el director de cine le dijo, esta es su novela, esa es su novela, pero esta es mi película. Entonces yo hago mi película como yo considero, usted haga su novela como usted la considera. Por eso, después de la novela del amante, ella sacó El amante de la China del Norte. Y si uno lee El amante de la China del Norte, tiene una cantidad de citas bibliográficas de puros guiones cinematográficos de cómo Margarita quisiera que se hiciera la película. Es bastante interesante, donde se resuelve esa crisis que mucha gente la ha visto, y yo nunca le he visto esa crisis, pero mucha gente le ve esa crisis al cine y a la literatura. Entonces, a mí me parece que la una se alimenta de la otra. No hay relatos más cinematográficos, por ejemplo, que los de Horacio Quiroga, el cuentista paraguayo, uruguayo. Si uno lee el cuento A la deriva, eso es una vaina totalmente cinematográfica. Es como si él estuviera describiendo los escenarios, los espacios, los acercamientos, los actores, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que hay un matrimonio ahí muy fuerte entre el cine y la literatura, y eso yo creo que hay que hacer entender que son dos lenguajes totalmente distintos, pero que se enriquecen. En la crítica cinematográfica y en la historia cinematográfica se cree que la obra literaria
película más fiel a la obra